A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR en su edición vespertina. Trabajaremos para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, Víctor Mejía y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, a través de nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato, comenzamos. El régimen de Nicolás Maduro presentó una serie de evidencias ante la Corte Penal Internacional como parte de un nuevo informe que pretende demostrar el impacto de las sanciones económicas de Estados Unidos contra Venezuela, informó este martes la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez. El día de ayer, Venezuela entregó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un informe contentivo de evidencias sobre el daño que han causado las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano, indicó Rodríguez en una comparecencia de prensa. Acompañada del nuevo canciller Félix Plasencia y el agente del Estado para los Derechos Humanos, Larry DeBoe, la vicepresidenta mencionó una serie de casos por los que las empresas del gobierno han tenido dificultades para comprar materiales, vacunas o alimentos. En otras noticias, agricultores del Pueblo Nuevo del Sur, una de las zonas más afectadas por los deslaves que cobraron la vida de 18 personas en el estado Mérida, trabajan con las uñas para tratar de salvar sus cosechas. En un video difundido a través de Twitter se observa cómo los trabajadores afectados por la tragedia trabajan sin maquinaria y con apoyo de jeeps para trasladar parte de las hortalizas que se distribuyen al resto del país desde los Andes venezolanos. Por otro lado, la organización Cáritas Venezuela y la Conferencia Episcopal Venezolana emitieron un comunicado conjunto para manifestar su solidaridad con los venezolanos afectados por las lluvias en los últimos días. El país debe estar preparado para enfrentar la época de lluvias torrenciales. Exhortamos a los gobiernos municipales y a los ciudadanos a intensificar las medidas de prevención frente a los embates que nos presenta la temporada tempestuosa, reza el documento. En el estado de Yaracuy, 11 sistemas de agua quedaron fuera de servicio tras afectación que sufrieron las plantas potabilizadoras producto del desbordamiento de ríos en la entidad, informó el gobernador del estado, Julio León Heredia. El mandatario regional agregó que 8 municipios están afectados por la situación. Tras las lluvias, hay 27 familias afectadas sin pérdidas de vidas que lamentar. El día de ayer tuvimos torrenciales lluvias en nuestro estado de Yaracuy, sobre todo afectando de manera muy contundente lo que es la cuenca del río Yurubí, donde, tuvimos desbordamientos y afectaciones considerables sobre la planta potabilizadora de agua que le permite suministrar este vital líquido, sobre todo a la capital del estado, tanto el municipio San Felipe, el municipio Independencia. También, igualmente, el río Cocorote también fue desbordado. Queremos decir que el nivel del tirante del río superó en algunos casos 5 y 6 metros de altura. En el estado Zulia, el río Chama creció a niveles máximos debido a las fuertes precipitaciones que se generan en el sur del lago de Maracaibo y produjo el colapso de los puentes La Gallera y la Quinta del Paraíso de la parroquia Urribarri del municipio Colón de esa entidad. Unas 1.236 familias se encuentran afectadas, así como aproximadamente 12.000 hectáreas. Los niveles de los más importantes embalses de agua del país estarían en su máxima capacidad, por lo cual se estaría aliviando el flujo de agua de los mismos. A través de las redes sociales circula un audiovisual que destaca el afluente de la represa Caruachi, que forma un embalse de agua localizado a más de 60 kilómetros aguas abajo del embalse del Guri y 25 kilómetros aguas arriba de la represa de la Macagua en Ciudad Guayana, estado Bolívar.
Entre tanto, Nicolás Maduro, durante una jornada de trabajo con el sector económico, firmó un decreto de emergencia por 90 días para atender a las poblaciones afectadas por las lluvias excedentes que han causado los desastres naturales en Apure, Bolívar, Yaracuy, Zulia y Mérida. Con este decreto que estoy firmando, doy luz verde para las operaciones logísticas y financieras en el apoyo a estos estados. Firmó el decreto por 90 días para facilitar todos los pasos, aseveró el jefe de Estado. Por otro lado, a 2 meses de comprometerse a eliminar la figura de protector que impone el chavismo a los estados gobernados por la oposición como parte de las negociaciones con la oposición para conceder garantías frente a las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, Nicolás Maduro muestra arrepentimiento. Ya me comprometí a eso, pero ayer me quedé pensativo y después nos fuimos para la casa, Sila y yo, íbamos hablando del tema y yo le decía esta reflexión: ¿qué sería del Estado Mérida si no tuviera el protectorado de Jason Guzmán? Estuvieran abandonados porque el gobernador de la oposición extremista que ganó en Mérida y es gobernador oficial en Mérida no hace nada por la gente, nada, no mueve un dedo, nada, no hace nada, no da ni una declaración, ni siquiera se va a tratar de ayudar a los pueblos que están siendo afectados por las lluvias. Es donde yo pregunto, ¿ha sido o no ha sido una necesidad tener protectorado para proteger al pueblo? En otras noticias, el periodista Roland Carreño cumplió este miércoles 304 días detenido bajo los cargos de financiamiento al terrorismo, conspiración, tráfico de armas de guerra y asociación para delinquir. En ese sentido, su abogada Ana Leonor Acosta sentenció que no existe ningún delito de pertenecer a ningún partido político, ni mucho menos ser periodista. Insistió que no se puede permitir que el régimen de Maduro aniquile a los comunicadores sociales. Asimismo, Acosa advirtió que Carreño va a un proceso judicial sin que haya pruebas reales en su contra y estima que si existe un proceso de diálogo en México, se debería incluir la discusión, el respeto a los derechos humanos. Sabemos que Roland Carreño ha trabajado a favor de los venezolanos y que desde el año 98 ha estado presentando al país en todas sus formas y ha estado además rebelándose en contra de las injusticias y criticando, como es su derecho, cuando las políticas públicas son erradas. Y esto lo ha llevado a la cárcel el día de hoy y esto lo ha llevado a que infundadamente lo acusen de financiamiento del terrorismo. Primero que todo, ¿cuál terrorismo? Ser periodista no es ser terrorista. Ser parte de un partido político no es ser terrorista. Roland Carreño decidió de un tiempo para acá que su manera de servir era siendo parte de un partido político. A pesar de que su naturaleza es de periodista, él decidió dedicarse a la política y esto no es un delito. Esto no es un delito y además de esto no hay ninguna razón para que Roland Carreño esté detenido. Y con estas declaraciones de Ana Leonor Acosta nos vamos al presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, que pidió el cese de la persecución contra los periodistas que laboran en Venezuela y que la situación de los presos políticos se ha llevado a las negociaciones que se están dando en México entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Además, exigió que sea respetado el derecho a informar y el de todos los venezolanos de ser informados. El respeto al derecho ajeno es la paz. Si el ciudadano se siente vulnerado en su derecho, evidentemente va a reaccionar. Es una condición natural del ser humano, de exigir sus derechos. Y el derecho humano fundamental de poderse expresar, de poder opinar, de poder trabajar, y en este caso el periodista en buscar la información y transmitirla a su comunidad, para que ésta en un acto libérrimo tome las decisiones correspondientes de acuerdo justamente al insumo informativo que recibe. Esa es la labor del periodista. El periodista no anda inventando casos para después reseñarlo. El periodista va al hecho cumplido, trabaja post factum y después informa.
Pedimos que si de verdad el corazón, el ser, la persona, el alma de ese individuo quiere realmente reconciliar al país, debe partir del principio de respetar los derechos de cada uno de los ciudadanos. La ONG Foro Penal denunció este miércoles que en Venezuela hay 265 ciudadanos detenidos a los que consideran presos políticos, uno menos que el informe del 17 de agosto. También detalló que por género, de los 265, 250 son hombres, 15 son mujeres. Además del total de detenidos, 131 son civiles y 134 son militares. En otras informaciones, trabajadores petroleros activos y jubilados realizan la tercera asamblea en la ciudad de Cabimas, estado Zulia, para exigir sus beneficios contractuales. Los obreros de PDVSA también reclaman la mejora de salarios, dotación de equipos de seguridad, así como el servicio de atención médica. Ya basta de cercenar los derechos laborales y contractuales de los trabajadores de PDVSA industrial que están fuera de la contratación colectiva, de los trabajadores activos que están en cada una de las áreas de nuestros muelles y los que están en tierra, de los jubilados con su fondo de pensiones. Desde aquí le hacemos un llamado y vamos después a tener este conversatorio con todos los trabajadores y a informarles sobre el petitorio que vamos a introducir allá. Por su parte, el Observatorio Venezolano de Conflictibilidad Social registró 671 protestas durante julio de 2021, equivalente a un promedio de 22 diarias. Esta cifra representa un aumento de 3% en comparación con julio de 2020. 66% de las protestas estuvo relacionado a la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Se mantienen además las exigencias de servicios básicos y se incrementaron los reclamos por déficit en la distribución y venta de combustible, fallas en la recolección de aguas servidas, servicio de Internet, alumbrado público y vialidad. Pasando a otras noticias, el presidente interino Juan Guaidó destacó que a pesar de la desconfianza que tienen frente al régimen, el jefe de su delegación en la negociación en México, Jorge Rodríguez, este proceso cuenta con el respaldo de la comunidad internacional y garantías que permitirán lograr un acuerdo para una solución a la crisis en Venezuela. Durante una entrevista en Infobae, Guaidó fue enfático al asegurar que no se puede confiar en Rodríguez, pero destacó la fortaleza del proceso de negociación con la mediación de Noruega. El también presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015 reiteró que en esta negociación se debe alcanzar un acuerdo para que haya elecciones presidenciales libres y justas. En materia económica, la presidenta de Consecomercio, Tiziana Pólicer, se refirió a la nueva reconversión monetaria que se aplicará a partir del 1 de octubre y aseguró hoy en RCR que Venezuela no cuenta con las condiciones suficientes para establecer una moneda digital. En cuanto a la moneda digital, lo que hemos señalado es que cuando nosotros hablamos de moneda digital, eso se enmarca dentro de un concepto de economía digital y ella no anda sola, ella necesita otros elementos para que realmente podamos hablar de economía digital. La moneda es uno, pero el otro serían las notarías digitales. Tendríamos que hablar de, además de un elemento de conectividad apropiado para ir a una economía digital. Un país tiene que tener un grado de conectividad alto y el nuestro es bastante bajo. Entonces, eso sería, digamos, uno de los elementos. La factura digital es otro de los elementos que componen la economía digital. Entonces, hablar solo de decretar una moneda sería también no abordar el tema de la economía digital completamente. Entre tanto, el economista Leonardo Buniat advirtió esta mañana en declaraciones dadas a RCR que las consecuencias de esa nueva reconversión las veremos a principios del año que viene, ya que no se está atacando el problema de fondo, que es la hiperinflación que hay en el país. Que si nosotros, de alguna manera, llegamos al 1 de octubre sin ninguna suerte de plan de estabilización que permita abatir el proceso hiperinflacionario, lo que vendrá más temprano que tarde, hablo ya de principios del año 2022,
es una nueva ampliación del cono monetario y continuaremos en lo que se llama el ciclo vicioso del perro que se muerde la cola. El gran problema de todo esto, María Alejandra, es que se insiste en recurrir al Banco Central de Venezuela para que utilice el proceso de monetización para financiar el gasto público. La liquidez monetaria continúa creciendo como un caballo salvaje y, para información de los radioescuchas, ya la liquidez monetaria se encuentra por encima de los 2.4 billardos de bolívares. Cuando decimos billardo, la gente se pregunta, ¿qué cosa es esa? Bueno, así como un millardo con M eran 1.000 millones de bolívares, un billardo son 1.000 billones de bolívares. Buniat insistió en que ese nuevo cono monetario anunciado por el régimen de Maduro es solo un maquillaje a la economía venezolana, porque explicó que un bolívar de ahorita serían 100 billones de bolívares de 2007, cuando el expresidente Hugo Chávez comenzó a quitarle ceros a la moneda. Pero en todo caso, un bolívar digital será equivalente exactamente a 100 billones de bolívares del año 2007. Hugo Chávez le quitó 3 ceros a la moneda, luego Maduro le quitó 5 ceros más 6 ceros más, son 14 ceros. Pues esas cifras son exactamente 100 billones de bolívares. Una persona que en agosto, que en el año 2008 tuviese a la mano 100 billones de bolívares, lo que significa multimillonaria, hoy tendría un bolívar en su cuenta de ahorro. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, al menos 15 personas murieron y otras 60 resultaron heridas en 2 explosiones fuera del aeropuerto de Kabul, donde miles de ciudadanos afganos se encontraban aglomerados intentando salir del país en los vuelos de evacuación internacional antes de la fecha límite del 31 de agosto. Según informaron medios locales afganos citando fuentes hospitalarias, en los 2 ataques han fallecido al menos 15 personas y más de 60 resultaron heridos, mientras algunas televisoras locales mostraban imágenes como numerosos cuerpos sin vida en el lugar de los atentados. En otras noticias, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF pidieron hoy al gobierno de Europa que abran las escuelas para que los niños puedan seguir clases presenciales ante el próximo inicio del curso 2021-2022 en los países del hemisferio norte, a los que han recomendado aplicar medidas de prevención para minimizar el riesgo de contagio de coronavirus. En un comunicado, la Oficina para Europa de la OMS dijo que para permitir que los niños vuelvan a clase, las medidas necesarias son ofrecer a los profesores y al personal que trabaja en los centros educativos la posibilidad de vacunarse, lo que también deben hacer los escolares mayores de 12 años que sufran de alguna enfermedad que los haga particularmente vulnerables si contraen la COVID-19. En los deportes, el pelotero venezolano Abisail García batió un doblete productor y realizó 2 buenas jugadas defensivas en el jardín derecho en el triunfo de los cerveceros de Milwaukee 4-1 ante los Rojos de Cincinnati. Los cerveceros ampliaron a 9 juegos y medio su ventaja sobre los propios Rojos de la División Central de la Liga Nacional. En otras notas deportivas, la tenista estadounidense Serena Williams anunció este miércoles que no participará en el Abierto de Tenis de Estados Unidos por problemas físicos. El pasado junio, Williams ya abandonó por una lesión el torneo de Wimbledon y tampoco participó en los Juegos Olímpicos, donde cuenta con un historial de 4 oros. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.